Hi students, good morning. Welcome to today's English lesson. Today we're going to talk about the future. So we are going to use the tense wheel. Okay, let's start. As I said before, today we're going to talk about the future. El día de hoy vamos a hablar acerca del futuro. Básicamente en esta ocasión vamos a emplear la estructura gramatical will. Así como podemos observar, will. Will se utiliza y sirve para hablar acerca del futuro. Recordemos que nosotros estuvimos trabajando con el futuro, pero empleando el going to. For example, I am going to travel to Canada. I am going to make a trip. Algo por el estilo. El going to era el futuro, pero era el futuro planeado. Will se va a enfocar en otros tipos de acciones que van a ser completamente diferentes a las que se enfocaba el going to, okay? Let's see. For example, we're gonna have, I think this project won't be successful. Creo que este proyecto no tendrá éxito. En esta ocasión, vemos que están utilizando won't be, que es básicamente la forma en negación de will. Won't be successful. En esta ocasión están empleándola para hacer una especie de predicción, pero desde el punto de vista de la persona la cual está hablando. Su opinión de él, ¿cuál es? Él cree que el proyecto no tendrá éxito. Ese es su punto de vista. On the other side, we're gonna have I will be the best dancer in the world. Seré el mejor bailarín del mundo. En esta ocasión, también se podría considerar una especie de predicción o proyección hacia el futuro, bueno, en este caso. O también se podría considerar dentro del grupo de las promesas que se está haciendo o se está prometiendo a sí mismo que él va a ser un gran bailarín en el futuro. ¿Ok? Let's continue. What else we have? We have the structure. Here we have the affirmative structure. Tenemos la estructura afirmativa. ¿Cómo vamos a trabajar al momento de emplear will dentro de nuestras oraciones? Es muy simple. Let's see. We have to use a subject, as we know. For example, I, you, he, she, it, we, you, and they. Recordemos que tenemos dos you que básicamente son el mismo, solo que uno se enfoca en el plural, bueno, en el singular, y el otro se enfoca en el plural, ¿ok? Let's remember this. Recordemos este pequeño detalle. What else do we have? We have to use an auxiliary verb. Este es el auxiliar will. Will es el auxiliar que va a convertir al verbo principal en futuro. En este caso tenemos al verbo watch, ¿ok? Observemos que tenemos dos formas. Tenemos will en completo y tenemos su forma abreviada. El I'll watch, he'll watch, she'll watch. Usualmente vamos a inclinarnos en usar las contracciones. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de emplear la abreviatura con el tiempo futuro, en este caso como will, porque solo se puede emplear con los pronombres personales. Es decir, que si aquí, por ejemplo, en vez de decir she, dice María, tenemos que emplear will. No podemos usar la contracción. En vez de decir he, aquí dice Raúl, tenemos que emplear el will. No podemos emplear la contracción. La contracción solo se emplea cuando estamos trabajando con los pronombres personales. Y recordemos, trabajamos con un subject, luego el auxiliar y luego viene el verbo en infinitivo. We're gonna have I will watch a film. Yo veré una película. You will watch a film. Tú verás una película. He will watch a film. Él verá una película. She will watch a film. Ella verá una película. What else? They will watch a film. Ellos o ellas verán una película. Recordemos que el verbo en forma infinitiva va a estar sin ninguna modificación. Cuando trabajamos con un verbo de forma infinitiva, este verbo no cambia, no se altera, no tiene ninguna conjugación. Es decir, nosotros podemos escribir aquí, por ejemplo, el verbo play. What else do we have? El verbo cook, el verbo dance, y así sucesivamente. Podemos trabajar con cualquier verbo que queremos,
pero siempre en su forma infinitiva. El verbo be. ¿Qué es el verbo to be? Básicamente, recordemos que el verbo be conjugado es el is, are y am. Sin embargo, en su forma infinitiva va a ser el be. ¿Ok? Recordemos, es be. I will be. No podemos decir I will am o he will is. Eso no existe. El is, el are y el am ya están conjugados. Un verbo en forma infinitiva no tiene conjugaciones, no tiene s, no tiene de, no tiene ningún cambio. Es decir, que puede emplear cualquier verbo y si le agrego el will, inmediatamente es el futuro. ¿Ok? For example, you will play, he will dance, she will cook, it will be. Let's continue. Okay, now here we have the negative structure. Aquí tenemos la estructura negativa. En esta ocasión vamos a trabajar con el will, que se le añade el not, will not. Sin embargo, cuando hablamos de oraciones negativas, nos vamos a inclinar únicamente por la abreviatura en usar el want. El will not no es muy común, no es muy usado. Vamos a preferir usar el want. For example, I won't watch a film. You won't watch a film. She won't watch a film. Lo podemos emplear con cualquier pronombre personal, como podemos observar aquí. Se puede emplear con todos los pronombres personales. Tenemos que añadir su auxiliar y luego tenemos que utilizar nuestro verbo en infinitivo, que tampoco cambia como les había mencionado. ¿Ok? So, let's continue. Now, here we have the question structure, la estructura para formular preguntas. ¿Cómo vamos a formular una pregunta? Si nos damos cuenta, ¿qué es lo único que ha cambiado dentro de la estructura? Aquí tenemos auxiliar. I'm sorry. Let's see. Aquí tenemos al auxiliar. También tenemos subject. También nos dicen el verbo en infinitivo. Son los mismos elementos. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta ocasión han cambiado de posición. Antes teníamos al subject primerito. El subject se encontraba aquí. Sin embargo, ahora el subject se va a encontrar segundo. ¿Y quién va a ser el primero? Va a ser el auxiliar. Es decir, en esta ocasión, el subject va a cambiar de posición con el auxiliar. Let's see. Antes teníamos I will, ahora tenemos will I. ¿Ok? Antes teníamos you will, ahora tenemos will you. Antes teníamos she will, ahora tenemos will she. Simplemente han cambiado de posición. Es lo único que tenemos que notar al momento de formular una pregunta. El auxiliar cambia de posición con el subject. ¿Ok? So we're going to have, will I watch a film? Will you watch a film? Will he watch a film? Will she watch a film? And that's gonna be all. Y eso sería básicamente todo. Recordemos que las respuestas relacionadas a las preguntas siempre van a depender de a quién va dirigida la pregunta. Si la pregunta va dirigida hacia ella, tienes que responder con ella. Yes, she will. O no, she won't, en el caso que sea negativo. Let's look at this. We're gonna have, will you take me to the airport tomorrow? ¿Me llevarías al aeropuerto mañana? Yes, I will. En esta ocasión la pregunta va dirigida hacia ella, por eso responde por ella. Will you make dinner tonight? ¿Harás la cena esta noche? No, I won't. I haven't got time. No tengo tiempo. ¿Ok? Entonces, supongamos que la pregunta no iba dirigida hacia ella, iba dirigida, por ejemplo, hacia una chica. No estaban hablando en esta ocasión en directo, sino estaban hablando en tercera persona. ¿Cómo formaríamos la pregunta? Will she make dinner tonight? ¿Ella preparará la cena esta noche? ¿Preparará la cena? ¿Qué es lo que ella ha respondido? Que no la preparará. Ahora, esta pregunta está dirigida en tercera persona. Will she make dinner? ¿Ella hará la cena? No, she won't. ¿Nos damos cuenta? La respuesta va a estar enfocada en quién
o a quién va dirigida esta pregunta. ¿Ok? En esta ocasión va dirigida, bueno, la pregunta está enfocada en ella, tenemos que responder por ella. Supongamos que preguntemos por él, si él va a hacer la cena. Will he make dinner tonight? ¿Él va a hacer la cena? Si en esta ocasión él sí realizará la cena, ¿qué podríamos responder? Yes. ¿Colocaríamos she? No. ¿Se puede colocar you? No, no están preguntando por ti. ¿Colocaríamos I? No, no nos están preguntando por nosotros, están preguntándonos por él. Por lo tanto, la respuesta tiene que estar él. Yes, he will. Y colocamos yes, que obviamente tiene que trabajar con will. Y si respondemos no, tenemos que trabajar con la forma negativa. ¿Ok? Let's continue. Ok, es más común utilizar la forma contraída won't, lo que les había mencionado, que will not. Will not no es muy común, vamos a inclinarnos en usar won't. En oraciones afirmativas, la forma contraída ill solo se puede utilizar cuando el sujeto es un pronombre personal, lo que les mencioné hace unos segundos. Si vemos el nombre de una persona, no podemos utilizar la contracción. Ok, now, when are we going to use will? ¿Cuándo vamos a usar o cuándo vamos a emplear el will? Primero, lo vamos a emplear para, let's look at this, para decisiones espontáneas sobre el futuro. O, es decir, una decisión la cual acabamos de tomar en ese mismo instante. Ese tipo de decisiones, decisiones que recién ahora mismo acabamos de decidir, generalmente van a ser promesas, van a ser peticiones o van a ser ofrecimientos. ¿Ok? El will va a enfocarse en este tipo de futuro para decisiones espontáneas. Recordemos que el going to no era espontáneo. El going to trabajaba con planes, algo que ya habíamos planeado hace meses. Por ejemplo, un viaje. I am going to travel to Cusco. Yo voy a viajar a Cusco. Estoy planeándolo tal vez hace meses o hace años, pero no es nada espontáneo. En cambio, will sí trabaja con eventos espontáneos. En este caso va a trabajar con promesas, peticiones u ofrecimientos. For example, I'll buy your present from London. Te compraré un presente de Londres. Lo acaba de decidir. I will bring you another spoon. Le traeré otra cuchara. En esta ocasión, the waiter is going to bring her another spoon. Le va a traer otra cuchara. Él no ha planeado que se caiga la cuchara. Ha sido un evento improvisado de que la cuchara se caiga. Y él en ese mismo instante acaba de decidir que le traerá otra. ¿Nos damos cuenta? What else do we have? We're gonna use also will para predicciones generales. Predicciones generales. ¿Qué significa? Que van a ser predicciones basadas en nuestras opiniones, más no en hechos, en cosas que nosotros creemos que pueden pasar en el futuro. No van a ser hechos científicos, no vamos a tener ninguna prueba, son desde nuestro punto de vista, que es lo que creemos que puede pasar. Es por eso, como son nuestras opiniones, van a ir acompañados, por ejemplo, con esta frase, I think, yo pienso. I don't think, yo no pienso, yo no creo. Probably, I'm sure, etc. Van a ir acompañadas de frases las cuales indican que es tu punto de vista. ¿Ok? Por ejemplo, I'm sure you will do well in the new job. Estoy seguro que lo harás bien en el nuevo trabajo. Este es su punto de vista de él. Él cree que su compañero lo va a hacer bien. En resumen, es una predicción. Yo creo que lo vas a hacer bien en tu nuevo trabajo. ¿Ok? You will do well. Do you think we will use flying cars in the future? ¿Crees que usaremos carros voladores en el futuro? En este caso está hablando de su perspectiva. What else? Hagamos un ejemplo. Supongamos que nos encontramos en casa y vamos a predecir quién va, bueno, estamos solos en casa y solo se encuentra nuestra hermana mayor, ¿ok? Nosotros no, mamá no se encuentra, mamá está en trabajo. Por lo tanto, ¿qué podemos predecir de esa situación? Podemos decir, por ejemplo, my mom will arrive late. Mi mamá llegará tarde.
Esa es nuestra predicción, es nuestra opinión. De repente se ha ido a trabajo y nosotros creemos, I think my mom will arrive late. Creo que mi mamá llegará tarde. Ese es nuestro punto de vista. ¿Qué más podemos predecir de esta situación? Probablemente, my sister will cook. Probablemente mi hermana cocinará. Entonces, mamá no se encuentra en casa. ¿Qué es lo que nosotros podemos predecir de ello? I think my mom will arrive late. Desde nuestra opinión, creemos que nuestra mamá llegará tarde. Es una predicción. ¿Qué más podemos predecir de esa situación? Probablemente, my sister will cook. Mi hermana cocinará. Okay, let's continue. Okay, so here we have the review. La revisión. ¿Cómo vamos a trabajar con el will? We're going to have the affirmative structure, the negative, and also the interrogative structure. With affirmative sentence, we have to use will plus a subject plus the main verb. But remember that it's going to be an infinitive verb. For example, Paul will take 3:30 p.m. train. With negative sentence, we have to use won't plus the main verb. With interrogative sentence, in this case, will change the position with the subject. Will you invite me to have lunch? Yes, I will. Okay, so that's gonna be all for today. We're gonna continue working on the next class. Please take it a lot. Bye.